Ya, hola, ¿qué tal? Otra noche en Distopía 84. Les quiero presentar a nuestro ya común contertulio, don Danilo Picard. ¿Cómo estás? Muy Te buenos saludé días, muy justo cuando buenas te tardes, estabas muy tomando el buenas jugo. noches. No, está bien, no hay ningún problema. Que hay que hidratarse. Estamos grabando justamente la noche de un sábado, pero feliz de compartir y de analizar lo que está ocurriendo durante estas semanas en torno a lo que ocurre con la constituyente y lo que se aproxima. A una semana, porque estaríamos ya cerca de las 12 de la noche. Se viene el día, se siente el nerviosismo, por lo menos de mi parte. Y también le vamos a presentar uno de, a uno de los personajes que ha participado acá en este espacio, pero que ha participado solo en un capítulo. Sin embargo, es el capítulo que más se ha escuchado de este programa. Así que le damos la bienvenida a Jorge Hernández. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Así que también, pues, bien ansioso para poder hablar, conversar. De repente a mí por lo menos me pasa que, que pienso hartas cuestiones mientras estoy viendo internet o leyendo las noticias o viendo las noticias y como que dan ganas de poder hincarle el diente un poquito más profundamente al análisis que simplemente comentar un par de cosas. Entonces se recibe súper de buena manera esta invitación. Así que gracias. No, bienvenido y ojalá podamos seguir contando contigo en otros capítulos más adelante. Bueno, vamos partiendo. Yo no voy a dar la cantidad de escuchas que ha tenido el programa de Jorge, pero sí es cerca de un centenar. Así que muchas gracias a esa gente. Y ese capítulo lo vamos a revivir ¿Fue el porque del 11 fue, de fue septiembre? el del 11 de septiembre del primer año que hicimos el trabajo acá. Así que le vamos a seguir dando ese trabajo después más adelante. Así que muy bien, pues empecemos. Una semana queda para el plebiscito. Me imagino que cada uno tiene ahí alguna opinión de lo que puede pasar. Se dieron las últimas encuestas ya hace un tiempo donde el apruebo en ni una ganaba. Hay un rumor por ahí que anda una encuesta dando vueltas que sería grande La cosa nuestra. y que no, antes de la Cosa Nostra, que daba como vencedora la prueba, que era desde las regiones, pero tampoco se ha publicado, no apareció oficialmente. Hubo otra que daba vuelta, que era de la Católica, que también no desmintieron que eran resultados de ellos, pero sí dijeron que no la habían difundido. Y la mayoría de las que ya conocemos da por ganador al rechazo. ¿Qué opinan, chiquillos? ¿Ustedes cuál es la impresión que tienen, ya que se mueven en ambientes donde se opina harto, donde hay harta gente dando vueltas, como son los colegios, como Danilo, que es periodista también en algunos lugares ahí donde trabaja? ¿Qué piensan? ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Quién quiere empezar? Mm. ¿Puedo partir yo? Dale, Jorge. Sí. Bueno, bueno, conversábamos un poquito preparándonos antes y yo te decía que al menos yo estoy separando, primero que nada, bueno, lo de las encuestas, ¿no? Pero por otro lado, lo de los piños que están representados en esas encuestas, lo de los grupos de interés y los grupos políticos que están representados en esas encuestas. Y partiendo por primero por esos grupos, yo hago la distinción entre al menos cuatro, ¿no? O sea, por el apruebo dos y por el rechazo dos. Por el apruebo están los que quieren simplemente aprobar, entre los que me contaría yo, porque son los que creemos, me parece, que creemos que hay que aprobar para que la Constitución tenga un cierto periodo de operación y en ese cierto periodo de operación muestre las falencias, las debilidades y las fortalezas que tiene y desde ahí empezar a construir algún tipo de reforma, ¿no? Nadie está diciendo que la Constitución sea una cuestión como bíblica que nadie pueda cambiar, sino que tenga un periodo de tiempo relativo, ¿no? Eso Claro, sería como el tener primer grupo. una puesta en marcha, una marcha blanca para saber si realmente lo que se Claro, ve, es que más lo, que, claro, lo que se ve más como que tiene que, falla, fallaría o no. claro, es que claro, pero yo lo pienso más que como una marcha blanca, lo pienso un poco ingenuamente como una buena fe política. Si podríamos decir algo como eso, ¿cachai? Sonar demasiado ingenuo, demasiado naif, demasiado
infantil incluso, y pensar en una especie de buena fe política, ¿no? Una buena elite, un fair play político en el que tú dijeras realmente, bueno, se cambiaron las reglas del juego, pero no vamos a cambiar esas reglas antes de que el juego se juegue. Pero Sería uno debería pensar que se aprueba la nueva constitución, no deberíamos tener los mismos problemas que estamos teniendo discutiendo antes de que se apruebe, porque ya con la constitución funcionando deberían estar las voluntades de No, pues, que fuéramos claro. a una meta común que sirviera para todos. O más que eso, también, sí, también eso, por supuesto, porque se genera una meta común que es lograr instalar la nueva constitución, las leyes, para tener que generar, no sé, como 300 proyectos de ley en como 4 años. Es una cuestión brutal lo que tendrían que hacer. Les Pero toca bueno, ese es trabajar un de vez en primer, cuando. hay que hacer la pega. Ese es un primer piño. Dentro de la prueba también yo veo a los que están ahí justamente aprobando, pero con vistas a cambiar cosas. Y ahí hay, claro, hay algunos que quieren cambiar cosas bastante esenciales del nuevo proyecto y otros que quieren cambiar detalles y nombres y cosas así, ¿no? Que entre eso está, bueno, el Partido Socialista, la gente del PPD, la gente de los radicales que quiere aprobar, pero que están ahí siempre instalando la idea de que ya no es un buen proyecto, pero es lo mejor que tenemos, y ese discurso, ¿no? Esa narrativa. Y por el lado del rechazo, lo mismo, ¿no? Está este grupo centrista, del rechazo centrista, que con la embarrada que está en el país, llegó a la UDI a quedar dentro de ese grupo centrista, ¿no? Claro, Y es que fenómeno. claro, una cuestión muy rara, porque la Como UDI era esto, lo más cercano que teníamos a un grupo radical islámico, pues, weón. Y ahora son... estos grupos, estas cosas que enseñan en el colegio, que son como los diagramas de Venn, que tienen como la parte Claro, de intersección que pareciera como que todo se fue juntando y ahora es más intersección quedó todo en medio. que conjunto, claro. Que conjuntos, claro. Entonces, claro, ahí tenéis todo ese piño de gente que dice que la constitución es mala, pero dicen que la quieren cambiar, que la constitución del 80 ya está muerta en términos prácticos. Entonces hay que efectivamente lograr cambiar la constitución, pero no con este proyecto, sino con otro proyecto que básicamente es decir, sacar a los independientes y bajar el número de representantes de pueblos originarios y eliminar la paridad, digamos, que son las cosas que se están escuchando desde ese grupo. Esa. Y ya en el último momento, en el último espacio, está el último piño que yo veo que es el piño que va desde la carrera para la derecha, que es esa fauna de gente realmente muy loca, que bueno, Pancho Malo y bueno, de la carrera mismo, los Kaiser, la Marinovich, la Rocío Cantuaria, y hay un poquito más, un poquito menos, pero es gente que lo que va a decir o lo que diría, según mi interpretación política y psicológica de ese problema, es que el 5 de septiembre ellos apenas ganara el rechazo, yo diría, aquí no se cambia nada, la gente votó que no, y listo, digamos, así se queda esto, ¿cachai? Y eso, esa sería la bomba de tiempo, pero perfecta, digamos. Ahí Entonces, haciendo como, claro, como eso es lo que veo. una situación de ficción que no se va a poder dar nunca, pero ¿qué pasa, por ejemplo, el 5 de septiembre ya a las, no sé, pasando del 4 a las 12 de la noche para el 5, cuando sepamos los resultados? No vamos a poder saber qué pasaría si el apruebo gana con el 55 y a la vez el rechazo podría ganar con el 55. ¿Cómo variarían los discursos? Vamos a tener que conocer uno de esos dos, pero yo tampoco Uno de los dos no. creo que la opción del rechazo Claro. ganando, aunque gane con 51, por lo menos una parte que es la más radical se va a restar de cualquier tipo de cambio porque tienen la sartén por el mango. Eso es como un poco obvio dentro del discurso que han planteado, porque ya lo han planteado. O sea, Republicanos dijo que con sus votos no cuentan si gana el rechazo. Y si gana la prueba, yo tampoco creo que cuenten los votos. Así que esa facción hay que sacarla de ahí. Y nos queda la duda de otros que andan por ahí también, como el Partido de la Gente. Y por el otro lado, yo también veo que quizá el Partido Comunista también se reste de cualquier cambio o apoyo a la opción de si llegara a ganar el rechazo o ganar el apruebo, cambiar de inmediato el asunto. Va a estar complicado el tema. Entonces nuevamente aparecen estos personajes que se dicen de centro y
nos guste o no nos guste, este famoso centro, como decías tú, va desde el Partido Radical, del PPD, PS, DC, RN, UDI. O sea, nuevamente el encuadre que tendría que hacerse cargo de las reformas, pienso yo, sería la figura de los partidos tradicionales. No hay partidos nuevos en el fondo. Pero oye, Claro. Danilo, ¿cómo ves tú el futuro? De aquí a una semana, ¿qué es lo que ves? Yo veo que cada gesto puede marcar la diferencia. Yo creo haberlo conversado en un episodio en el que fui invitado a este noble espacio, Ya no que yo decía te hagáis la que, víctima, porque cuando salimos en el diario tú diste la entrevista, no seas así. claro, pero ¿por qué no contestaste el teléfono? Porque que hay que aclararlo. La cosa es que considero que el futuro en una semana va a estar marcado por sucesos. Va a haber hitos o van a haber gestos de un lado o de otro. Cada peldaño que se avance o que se suba, cualquier paso en falso que exista de ambos puede costar muy caro. Sin ir más lejos. Estoy justamente viendo ahora a través de las redes sociales que dentro de las campañas de finalización en este caso en las distintas regiones, en Valparaíso se mandaron el manso Condoro, no sé si han podido ver, en No, un meeting cuenta. organizado, justamente hay una intervención, se hizo como un acto de cierre del apruebo en Valpo, con un grupo de artistas de disidencias sexuales, en la que mostraron en pleno escenario transmisiones de streaming, familias y toda la cuestión, mostraron cómo un tipo prácticamente abortaba una bandera chilena mostrando el poto y sacando desde el ano, literalmente, la bandera chilena y diciendo abortamos la dictadura, abortamos tal cosa. Y está en este momento siendo trending topic. Si ustedes lo pueden ver, eh, hay algunos que, por ejemplo, dicen, no sé, desde los más conservadores que aprovechan inmediatamente este detalle. Estamos hablando de un día sábado 27 de agosto, a esta hora, casi 12 de la noche, en la que hablan derechamente de que esto hasta incluso puede ser catalogado como un cisne negro, como le están llamando. Hay otros cisnes negros, no sé, yo me voy como por la lógica de que cualquier elemento explosivo que exista en estos momentos a nivel comunicacional puede marcar tendencias. Por ejemplo, hace pocos días lo de Yaitul también, que detonó en pleno en el corazón del gobierno, y que hasta incluso eh, analizan un poco el trasfondo de lo que puede existir respecto al futuro de la nueva constitución en el eventual caso de todos los ápices que se abordan, y ahí los más dados al rechazo se aprovechan de estos espacios, de estos escenarios para hacer literalmente leña y hacer hoguera en torno a este tipo de situaciones. Entonces, estamos hablando de que cada elemento, tanto del apruebo o del rechazo, va a marcar algo. Y por ejemplo, yo siempre siempre se lo he dicho, no sé, pues al Álvaro y la otra vez le contaba que la mejor campaña del rechazo es precisamente en favor del apruebo, y la mejor campaña del apruebo puede ser también dirigida al rechazo. Estamos hablando de que el efecto inverso está allí, está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque nos quedamos con los interlocutores, nos quedamos más con el mensajero, en torno también a este tipo de campaña. De hecho, la franja política también ha estado marcada desde ese punto de vista. Yo me he dedicado a ver las franjas políticas y me he dado cuenta que, claro, aparte de la lógica del rechazo con amor, que ya es un tema que nosotros podríamos analizar más en profundidad, no hay una idea más profunda de decir, bueno, qué elementos, cómo se van a poner de acuerdo los poderes políticos que están detrás de esta campaña del rechazo. Y los del apruebo yo veo también como dentro de la misma franja, que es como todo alegría, todo esperanza, y es muy bueno y es muy optimista. Pero yo soy de Santiago, pero yo me pongo en el lugar de regiones, o quizás también no solamente de las zonas de sacrificio, como le hablan también al público de las zonas más afectadas respecto a la contaminación, no sé, estamos hablando de Chuncaví, Quintero, sino que yo me pongo a pensar, no sé, pues, en el agricultor, me pongo a pensar como en el voto duro que tiene el ámbito más político, y que va a salir a votar, y que a lo mejor, yo me pongo en un escenario solamente, pero
veo que hay muchos elementos ñoñoínos, entre comillas, en una campaña a favor de un punto de vista que lamentablemente tengo un temor tremendo, y es mi percepción, de que si en la elección pasada del apruebo y rechazo en la región metropolitana habían 3 comunas que votaron rechazo, creo que en esta ocasión van a haber, al menos a lo bajo, considero que pueden haber 9 votando rechazo a nivel metropolitano. Y hay Ya. estudios y hay elementos que a mí me generan también. Los sondeos, no vamos a andar así como viendo cada uno de los sondeos, pero sí hay elementos que llaman la atención, que bajo estas lógicas se quedan más como con lo cosmético, se quedan más con lo que ven. Uno ha leído también el texto, hay cosas que uno concluye que sí son muy buenos. De hecho, el acuerdo que se hizo hace pocas semanas respecto a que lo catalogaron como cocina, pero que es el acuerdo que hubo desde el ámbito oficialista, de los partidos oficialistas, para poder de alguna manera o sea, para poder favorecer un poco el apruebo para reformar, entre comillas, con este tema de la presidencia, también de los pueblos originarios y de otros elementos, la eliminación del estado de excepción, entre otros elementos. Claro, lleva como a poder mover un poco el tablero y a decir, bueno, hay cosas que se van a perfeccionar en un futuro bajo este nuevo escenario que puede existir eventualmente. Pero dado estos elementos que creo yo que son como los que están dando vuelta, estos hechos, como los que yo ya les mencioné, más también lo que hemos visto a través de las encuestas, temo yo que, no sé, yo creo que va a ganar el apruebo. Ese es pero no va a ganar así. Yo creo que va a ser como, mi apuesta es Lagos Lavín. En cuanto a los porcentajes, si ustedes recuerdan cuánto sacó Lagos Lavín en la época de las elecciones, No me acuerdo cuánto, pero sí fue una pelea estrecha. 52-48. Eran Sí. pocos votos por mesa que se hacía el cálculo. Era un voto por meta. Era como- Un voto por mesa. Eran, Eso era. fueron como 20.000, 180.000 creo, votos. 180.000 de diferencia. 180.000. Yo creo que va a ir por ahí. No me acuerdo si estoy buscando acá. La otra vez, de hecho, se lo di como apuesta a mi esposa. Yo le dije, Camila, yo creo que va a ganar. Ella me pregunta a mí, porque ella está más inserta como en el ámbito más activista. También desde el ámbito feminista, desde los contactos que tiene. Mi esposa es convertida prácticamente, se convirtió de la extrema a la otra extrema. Y también ve un poco los sondeos, y yo le dije sí, o sea, el apruebo va a ganar, pero por poco. Eso quiere decir de que esta discusión que existe en torno al país que uno quiere en un futuro va a quedar muy fragmentada post plebiscito. Sí, pero Y- es necesariamente, o podría, lo planteo como pregunta, ¿será necesariamente negativo que el país se encuentre dividido entre dos opciones? Porque, hablemos, no hay más opciones. O sea, o eres No. un lado o eres el otro lado, pero eso no implica que no hayan matices después cuando se tenga que trabajar el asunto. La cuestión es, eh, ¿vamos a quedar realmente divididos o igual vamos a poder trabajar juntos? No Yo se ta- ve como que Disculpa, trabajemos yo no sé Perdón, si alguno sorry. piensa que va a haber Sorry. un triunfo holgado de alguna de las dos opciones. Yo también creo que va a ser una cuestión bastante reñida, pero yo creo que va a ser como un 54, 55 para el que Sí, gane. mira, ya, tú apuestas 54 a favor de la prueba. Dejemos yo- 55. Ya 55. Ya, yo estimo que puede ser como lo mismo que Lagos y Lavín. 51, casi 52% para la prueba y 48 o 49 para el rechazo. Jorge, ¿tú qué pensáis? ¿Vamos a quedar divididos si es que sale el Sí, asunto muy sí, estrecho? es que habría que pensar esa pregunta, porque si piensas la pregunta en términos de la discusión política que se ha venido dando en la misma franja que mencionaba Danilo, por ejemplo, en las redes sociales y todo, claro, pues, queda el miedo de que vamos a quedar divididos porque vamos a tener que votar. Si no votaste a favor, votaste en contra, y si votaste en contra y ganó a favor, perdiste, digamos. Si eso es un porcentaje importante de la población, se da a entender inmediatamente que
un porcentaje importante de la población no está con la constitución nueva o la constitución antigua, sea quien gane, ¿no? Entonces, esa lógica tiene el problema de que asume como propia la retórica de la casa de todos, ¿no? La idea de que una constitución tiene que ser algo así como un paraguas donde todos se cubran, ¿sí? O un, digámoslo así, un techito, una especie de mansarda o de pérgola donde nos podamos reunir todos al menos en ciertos mínimos, ¿no? Y me parece que es engañoso pensarlo de esa manera, porque al fin de cuentas lo que tenemos que entender es que cuando una constitución gana, se impone y tiene que primar el derecho, ¿no? Y el derecho es la nueva constitución o la constitución antigua, dependiendo de nuevo quién gane, y eso se tiene que respetar sí o sí, digamos. Difícilmente pasaría algo así como que un grupo dijera efectivamente, un grupo importante me refiero, porque probablemente va a salir, si gana la prueba, va a salir algún grupo desde la derecha extrema a decir que ellos no están en la constitución nueva y que no la van a respetar y que se declaran en interdicción o en resistencia o lo que fuere, ¿no? Pero en términos generales, si pensáis en los grupos, por ejemplo, que yo te mencionaba al comienzo, estos grupos de que gente que quiere aprobar sin hacer ningún cambio inmediato a la Constitución, más la gente que quiere aprobar haciéndole cambios, más la gente que, si le creemos a la gente que quiere rechazar, pero rechazar para de nuevo sí cambiar la Constitución actual, que es la del 80, tenía un porcentaje muy importante de la población que en definitiva sí quiere cambiar la Constitución, ¿sí? Yo creo que entre esos porcentajes que vimos en el plebiscito de entrada sí son representativos en ese sentido, ¿no? En ese sentido en el que al fin de cuentas yo creo que un 70-75% de la población en Chile sí tiene como convicción, o al menos como una idea fuerza, que la constitución que nos rige actualmente no da para más, ¿no? Y hay que cambiarla por esta que escribieron ahora, ¿sí? Que esa es mi postura, o por otra que se escriba en los próximos 2 años, pero que tiene que cambiarse. No sé si, bueno, eso respecto de eso. Respecto de lo que decía Danilo con los sucesos, sí, por supuesto, digo, pues en una semana en que, o sea, en una campaña que ha estado marcada por las fake news, por las malas interpretaciones, por las interpretaciones sesgadas o derechamente fuera de lugar, los hitos que van a suceder en esta última semana van a ser fuertes, ¿no? En el sentido, ahora mismo busqué el video que estabas diciendo y efectivamente hay que ser, pero tremendamente pelotudo para hacer lo que hicieron, digamos. Más que no, bueno. Y no porque lo estuvieran transmitiendo por streaming, no tan solo porque hay niños en el público o viéndolo por internet, sino porque es que yo incluso sospecharía de un infiltrado, digamos, porque hacer eso es inmediatamente saber que esa imagen va a ser utilizada por el bando contrario, pero a los 5 De hecho, minutos. Cast publicó el video completito también, obvio. No lo censuró tampoco. Y por eso no me esperaba. Y por eso es que, por ejemplo, es que la derecha escondió a Piñera, escondió a Kast hasta esta semana con el asunto Yaitul. Apareció Kast de nuevo. Esta semana con el asunto Yaitul, yo por lo menos vi a Johannes Kaiser de nuevo aparecer, ¿no? Que son 3 personajes. Johannes Kaiser, que me tiene bloqueado. ¿Te bloqueó? Mira, el weón más intrascendente. Hay una cuestión, hay una cuestión, claro, como de Contraloría, que ellos por ser porque ocupan las redes, ocupan sus redes para difundir su trabajo, porque Felipe Cast también me bloqueó. y yo no soy un super influencer, no tengo ni 300 seguidores. ¿Te dedicáis a molestarlo? A molestarlo permanentemente. Oye, pero aquí, paréntesis, ya, el Álvaro es un tuitero
emergente. Yo veo sus tweets y la verdad es que me dan ganas de comentarles, pero después digo, ¿para qué voy a andar comentándoles? Al fin de cuentas, es la opinión de mi amigo, yo lo respeto, lo quiero. Pero, ¿cuál es que se mete con la alcaldesa de La Pintana? ¿Por Ah, qué no, no le ahí tuitea a yo, ella? no, ¿Ah? yo no, ahí no me meto porque no. Ah, 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 ah. Ya, Sigo no, siendo temeroso, a algunas no, cosas. pero el Álvaro se está ganando ya ahí el listado de tuiteros que los bloquea. Mira, si te bloquea Felipe Bianchi o te bloquea Iván Claro. Poduje, ya yo te rindo pleitesía y admiración y respeto. Yo Pero yo creo que espero. es que Poduje da rabia. Ese es como No, es que Poduje es tonto, po, weón. cuando Es otra cosa leía ahí, po. a Vice Blood. No sé si vieron el último video de la franja de Vice Blood. No, que. Me llamó la atención el partido de la gente ahí haciendo así ya Bueno, no se supone que los derechamente. amarillos eran independientes y ahora sale como Sí, en la po. franja de un partido. Es como raro. Oye, mira, y le No. estaba compartiendo aquí eh, Ujú. nuestra propia encuesta. Ah, esa encuesta de Twitter. Esta es la Encuesta cosa de nuestra. Instagram, claro. Más o Somos como una menos. especie de cosa nostra, así ya No, mira, me tenemos metí que. aquí al CERVEL para que veamos un poquito qué cosas Ujú. han ido pasando en las elecciones que son importantes para este proceso. Pues entonces, vine aquí y puse cómo nos fue en el plebiscito de entrada que fue el 2020. Y aquí también estábamos con la opción del apruebo y el rechazo, ¿verdad? Y aquí el apruebo gana con el 78% que nosotros ya manejamos. Pero lo importante es, creo que es esto, la cantidad de votos. El número. Claro. 5.899.000 infracción de votos para el apruebo, para el rechazo 1.006.000. Me imagino que el rechazo de ahí no se mueve, porque si rechazaron en la entrada, de salida son los mismos. No me imagino yo. Sin embargo, en el apruebo es donde está la duda. Y aquí participaron 7.500.000 personas. Ese Ujú. sería como el primer dato. Entonces, tendríamos clarito ahí que con este Y padrón eso, y antiguo, ese número, ¿cuánto representa? es que eso no sabemos, porque actualmente el padrón está en, creo que son Son 15.600.000 los como 15 posibles millones, votantes, ¿cierto? Es claro. Y como acá, casi el el, 60% de la gente que podía ir a votar votó. más o menos, más o menos. Decía el Cervel que han consultado en su página cerca de 12 millones de roots, o sea que también te da un número, una expectativa, y por lo menos más de 10 millones de personas deberían votar, creo yo. Entonces, eso sería con el primer plebiscito. No vamos a ver lo de la constitución, porque, o sea, de la convención, porque eso eh, es más votos más encima. Pero de ahí, si nos vamos a la primera vuelta presidencial, tenemos que Boris saca 1.008.000, y eso es un 25% del padrón. Kass sacó 1.009.000, aumenta 300.000 con respecto al plebiscito, y eso es el 27,9, casi 28%. Pero aquí vota menos gente. 7 millones de personas, 7.114.000 según esto. Eso solo, me imagino que las personas que estaban convencidas con Boric, ese 1.008.000 tampoco se debería mover. Así que ahí tendríamos como las dos bases, ¿verdad? El 1.008.000 de Boric y el 1.006.000 que tenía el rechazo en el plebiscito anterior. No sé lo de Casaca en la primera vuelta, porque esto es como medio raro, pero quizás también podríamos decir que ese 1.009.000 que sacó en la primera vuelta sería como el piso quizás del rechazo también, poder sumar para ahí. Ahora, si vemos la segunda vuelta presidencial, donde ya son solo dos opciones, aquí hay el fenómeno de que fue mucha más gente a votar. Votaron 8.300.000 personas, casi 1 millón más que en la primera vuelta. Más de 1 millón, 1.200.000 más que en la primera vuelta. Y aquí Boris saca 4.600.000. Pero la duda de este número es que aquí están estos, esta franja de la concertación que quiere rechazar una parte. Y Kast, no sé si todos los que votaron por ellos también estaban convencidos de la opción. 3.600.000. ¿Podríamos dar que esos 3.600.000 irían como directo al rechazo, los de Kast? ¿Qué creen? Es difícil
como... Porque la derecha completa en el fondo igual está por el rechazo, pero aquí también hay alguna parte de la concertación, me imagino yo, pues. Sí. Los más Sí. conservadores que votaron por Kast. Recuerda Sí. que está la plataforma liderada por Javiera Parada, una amiga una amiga muy querida por algunas personas que tenemos dentro de nuestro círculo, que hasta hace un año atrás era una mujer de centro derecha y ahora No, es pues antes era de de centro, era más de centro ya izquierda. pues, Sí, fue parte del gobierno de ya Bachelet, pues, Javier Parada. ya pues, pero después se apoyó a Briones y Briones. era centro derecha Con esa y ahora motoneta no, naranja. y ahora es del conglomerado centro ¿Amarillo? izquierda por el rechazo, no me No, acuerdo una que cómo se nos llama. una. Una que nos una, ya, pero es que un Sí, es conglomerado en el como que ella la franja también, ciudadana por el sí, rechazo. la Franja Ciudadana y el centro izquierda por el rechazo, y ahí lanzaron, Es el grupo que cruzó el puente, exacto, quisieron emularlo que lo del estaban con no. Arboe, que salía la Jimena Sí, Rincón sí. ahí también No, no, caminando. flores de. No, buen casting, buen casting. El asunto está en que, claro, muchos critican de que Javiera Parada después de un buen tiempo se dio cuenta en dónde está, en qué micro está, efectivamente, o sea, no, tenía un problema tremendo con las identidades políticas y creo que personalidades como ella, estamos hablando también ex demócrata cristiano, los más acérrimos, estamos hablando desde Foxley, Gutenberg, Martínez, Alvear, hasta incluso Carolina Goich, que lanzaron una carta hoy día. Personas que uno dice, bueno, eran de la DC o son de la DC, pero los más históricos están también llamando y tienen un nicho, tienen un grupo, no digamos que la DC que actualmente está liderando, que preside el partido, es ellos, o sea, no es como no tienen como el peso que tiene actualmente la dirigencia de la DC, ¿cachai? Pero tenías a Fuad Chaín, que era el único DC que había dentro de de la En convención. convención. Claro, Y era la bancada completa de la DC. La bancada decía claro, po, la bombas. bancada, po. Qué Tenía patúa. Jimena Rincón, o sea, estamos hablando de que, ya, aparte, una facción y no menor de la ADC, estamos hablando desde los Walker también y otras personas más, están por el rechazo y eso también convoca como a otras facciones como de la vieja escuela, estamos hablando, desde el Frei, Ruiz Tagle, como también a otros que están también Pero, ¿qué dando vueltas. incidencia realmente pueden No, tener? O sea, yo primero que creo, nada, ¿qué incidencia tienen los partidos políticos, así como Estaba, efectiva? estaba Y pensando lo después, mismo. y después de esa incidencia de partido político, estos personajes dentro de los partidos políticos, ¿no? Porque a fin de cuentas, yo no sé si formarán parte de esa tesis ustedes, pero yo soy de la tesis, los partidos políticos son agencias de empleo, digamos, y la gente Sí, dentro de los totalmente. la gente dentro de los partidos políticos se mueve a partir de no del líder carismático actualmente, sino del líder que tiene la capacidad de asegurar el empleo en los próximos periodos, digamos. Es que Eso es. yo creo que Entonces, ahí, me parece que, por ejemplo, figuras como Soledad Alvear, quizás Jimena Rincón todavía tiene alguna especie de espectro al que puede proteger, ¿no? Pero, ¿qué espectro político puede proteger, o digámoslo así, espectro laboral, para plantearlo en esos términos, puede tener demasiado amplio Gutenberg Martínez, digamos? Me parece que tendrá un par de puestos que instalar, digamos, en su en la universidad, universidad, pero en alguna corporación, pero no más que eso, digamos. No son como movilización de masa, me parece a mí. La movilización de masa va a venir en este plebiscito por una cuestión de que trataron de hacer en la franja, que es la cuestión emocional de plantear, bueno, de qué lado está el bien, ¿no? La guerra de las galaxias, en definitiva, siempre. Entonces, lo que hacen es plantear el bien está de mi lado o el mal está del otro lado, digamos, permanentemente. Y por eso es que la cuestión de cruzar el puente no es casualidad. Yo miraba la franja el otro día y varios de los spots del rechazo son
copias de cosas de la Franja del No, po. No solo la cuestión de cruzar el puente, hay varias, sí, la gente diciendo no, la gente mirando una constitución, eh, la canción incluso es media parecida a algunas canciones que salían en la Franja del No. O sea, hay toda una narrativa de instalar que el bien está de mi lado. No lo dijeron Me parece que, explícitamente, pero apareció el arco iris también por ahí, pues, así que, claro, mira, yo creo entonces, que tocáis varios temas que son fundamentales porque en el plebiscito actual, ahí se ve el tema de la diferencia entre la democracia representativa y la democracia directa, ¿verdad? Donde nos preguntan a nosotros qué queremos y somos nosotros los que vamos a votar con cada uno de los votos. Entonces no es el diputado que decide por nosotros. Porque el fenómeno que veo yo es que cuando tú vas al Congreso y es donde tienen el poder los políticos, hacen lo que quieren, no le preguntan a la gente que votó por ellos, pero sin embargo siempre tienen esa base política, esa base de personas que lo siguen, que hacen sus banderazos, que hacen sus puerta a puerta, que le llenan la plaza porque termina la campaña, pero actualmente no tienes que ofrecerle a esas personas más que tu carisma en el fondo, tu, tu guía, ¿verdad? Tu liderazgo, pero ¿qué le podía entregar a esa persona que va a ir a votar y en el eso se ha plebiscito? disgregado. Y eso se ha disgregado, ¿cachai? Porque eso es lo que conversábamos delante, se ha disgregado en todos estos grupúsculos que son básicamente influencers, ¿cachai? No son políticos actualmente. Son gente Porque que buscan eso, construye una base política a partir de la influencia a través de redes sociales, ¿cachai? Construir una comunidad, no una comunidad que tenga un proyecto país, ¿cachai? Y sé que yo creo, Veis eso, ese ejemplo lo veis desde el lado de la Pamela Giles, ¿cachai? Con los nietitos, o del lado del Sebastián Izquierdo, con esa weá de deposítenme, ¿cachai? Pidiendo patéticamente, permanentemente que le depositen plata a sus seguidores. Porque no es que sea un grupo o un populista único al estilo Perón que tenga un proyecto país, ¿cachai? Sino que es simplemente un tipo que lo que quiere es asegurar Ay, no sé si... quiere simplemente asegurar un modo de vida, un modus vivendi, es como una pyme política que me funciona, por cuántos periodos me funciona básicamente, ¿no? Y ese es un y, poquito lo que yo veo. ¿Y sabes qué? Yo Dime. quiero agregar ahí, yo pienso que ese puede ser el gran error de la clase política, porque siguen pensando en la lógica del caudillismo, de la gente que ellos mueven y de la gente que ellos convencen. Y hay un montón de gente estoy hablando de estos 15 posibles millones de votantes, que no se mueve por redes sociales, que no conoce un Twitter, que no se ve la franja tampoco, porque la franja, claro, tú decías, se refiere a muchas figuras de lo que fue la campaña del no, pero también tú ves que la emocionalidad se trabaja como una especie de spot de la Teletón también, pues cuando te ponen las Piensa, niñas, las claro, niñas chiquititas yo, o el yo que me te va a hacer preguntaba, llorar. Entonces, yo me eh, preguntaba, por ejemplo, ¿cómo o bajo qué lógica, no sé si a ti, Danilo, se te ocurre una respuesta a esto, bajo qué lógica que no sea la generacional se explica que salga Marlene Montenegro, no, Maite la Montenegro, Maite en Montenegro, sí. en Pero la La Pindi franja del del... Happening Cuja. Es una weá, es una weá. Yo miré la primera vez que la vi y dije, pero ¿por qué esa figura? Porque habrán hecho, tendrán algún estudio que les dice que la gente que tenía no sé, 18 años para el plebiscito, o gente que se crió viendo el Happening con Jao y gente que se crió viendo Sábado Gigante, eh, está indecisa y por eso apuntan a ese nicho, porque yo no me explico elegir a esa señora, es una cuestión así como... es que hay una serie de factores, una de ellas también, bueno, aspectos marqueteros. Estamos hablando de que a nivel publicitario uno sabe perfectamente cómo generar empatía o provocar también alguna sensación, algún sentimiento en la gente cuando tú exhibes o tú representas eh, a través de alguna figura artística principalmente.
y por eso también se habla mucho o se filipindea mucho el tema de la cultura y las artes que generalmente están dadas hacia un sector político. Estamos hablando centro-izquierda principalmente. Y cuando hay algunos actores o algunos artistas que van por la otra opción, son como también entre ellos mismos hay un conflicto no solamente de egos, sino que también de, bueno, el público. Hay gente que está hablando al mismo público que yo le estoy hablando. Estamos hablando desde el punto de vista de la edad, desde el aspecto también desde el estrato socioeconómico, de la cultura. Estamos hablando, por ejemplo, de que tú tienes a los Amarillos por Chile, que liderados por un intelectual que tenía un programa de conversación filosófico y que él también desde el ámbito más culto, entre comillas, llama a una opción determinada. Y lo mismo pasa por el otro lado, hasta incluso desde el ámbito más artístico, desde, no sé, pues Pablo Chile, por un lado, también por otro lado actores que hacen también apariciones en los spots, eh, ocupan estos espacios principalmente de la franja. Y la franja, ¿por qué? Porque es la franja. O sea, estamos hablando de que hoy por hoy, dentro de los índices de medición de rating y de sintonía, estamos hablando de que la televisión abierta ya va en declive en cuanto al rating, pero la franja electoral es quizás el producto más visto durante esta época, durante esta semana. De hecho, los mismos indicadores arrojan semana tras semana. No tengo los porcentajes a mano, pero es lo más visto que actualmente es, en especial con la televisión. Y es porque ahí tú converges también en ese voto oculto, converges también, no digamos que en el voto secreto, en el voto que muchos han tratado de llegar, pero no han podido. Y es precisamente bajo los esquemas de claro, estamos hablando de, como diría Ricardo Lagos, la señora Juanita, Claro. yo creo que actualmente hay muchos estereotipos que hay detrás de la pantalla y que esperan o que a lo mejor coinciden con la franja y se construyen una idea. Y es por eso quizás también la aparición de estas personalidades como que evocan los mejores recuerdos de tal época, de tal periodo, y que van a seguir dándose. O sea, yo tengo entendido que en los próximos días va a aparecer Michelle Bachelet en la franja electoral de la prueba. Y así también desde el ámbito del rechazo, Cristian de la Fuente inesperadamente se ha transformado como en un influyente, en un líder, lo queramos o no, que representa al sector político del rechazo, junto con, no sé, figuras del deporte, hasta incluso de las artes. Estamos hablando, no sé, hasta Álvaro Rudolphy, y tenía a todo, y ahí uno como que ya empieza a ver, ya tienes a estos otros, pero ¿qué va a pasar después? O cómo ocurre también esta discusión después de que va a ocurrir, hasta incluso con la industria. Muchos van a quedar cancelados y efectivamente va a ser así. No estamos hablando pero no van a ser cancelados para mal, o se van a autoproclamar cancelados, o se les va a decir que son cancelados, pero no sé, pues van a crear su propio espacio, van a tener su propia... Claro, está el humorista nicho. ¿Cómo se llama el humorista? Ruiz Tagle. El Ruiz Tagle. Está diciendo, me están cancelando, bueno, si igual están cancelados hace 15 años. Y creo que él vende más entradas que Alberto Plaza para su show. Oye, por lo demás, Alberto Plaza ya lanzó su preventa, o sea, no su preventa, no, anunció su concierto para el Movistar Arena para el 2023. Así que Álvaro, Jorge, yo espero que en ese momento tengamos nuestro bus de alejamiento ya con los yo me lo pierdo sin falta, por supuesto. Entonces, ya cerrando el punto, él responde de alguna manera también que a nivel marquetero encontremos este tipo de empatías, no sé, pues, lo que trató de hacer no digamos que la derecha, a lo mejor hay otras plataformas que están involucradas que son, no sé, muy difíciles de poder navegar ahora, pero este caso de la campaña del rechazo por amor, de este escort, de este muchacho que pasó todo lo que pasó con él y que él decía que perdonaba a su agresor por amor y todo por amor.
esa lógica del afecto, entre comillas, de la misericordia, un poco cristiano respecto a mostrar, es como también de decir, bueno, quieren tratar de instalarnos, quizás con las figuras que tengan, un relato en el que digan de que la redacción de este documento no fue la más, no se hizo con el mejor de los ánimos, entre comillas. Muestran, no sé, pues muestran hasta incluso en las franjas del rechazo a la Elsa Labraña, que el primer día con el himno nacional y que después también con estas declaraciones que dio, que iban a refundar el himno, a cambiar la bandera y todo, quedó como abierto el tema y como que se van desde esa onda muy en la profunda, como desde la ira, desde la rabia, de sentar un precedente que digan, oye, ¿sabéis qué? Hagamos todo, ¿no? Y otros que son como más radicales, como el Pancho, Pancho el Miedo. que le gusta al Álvaro, el que le gusta tanto al Álvaro en Sin Filtro, el Pancho Borrego. Pancho Rego, que así no, pues y la weá no, así como la weá que mala, no, así como súper bien directo. Ah, Entonces tú te muestras como ese estos es un elementos. ventilador, ese tipo, así, como que te embolina con la velocidad de Ese las hombre, palabras. ese hombre necesita un fonoaudiólogo, necesita a alguien que Pero se siente yo con él creo, y haga ejercicios para poder hablar, yo porque a creo que veces se enreda yo creo que tanto. alguien se sentó con él. Yo creo que es al revés. Yo creo que alguien se sentó con él y le enseñaron justamente a hacer Pero no eso. aprendió. Ese es el punto. No, no, yo creo que sí, pues yo creo que lo aprendió muy bien. Le pusieron un coach, yo creo que le pusieron un coaching y le enseñó a tirar 5 mentiras por cada intervención. Y el weón que está enfrente alcanza a rebatirle 2. Y Quedan, eso, porque el quedan weón 3 mentiras dando vueltas. y te ocupa todo el ¿Cachai? espacio Claro. en la instancia. Sí, pues, entonces en ese sentido, tú muestras también de que el rol que cumplen determinados personajes llaman a atraer a más público. No sé, pues tú me hablabas de esta figura más antigua, de los influencers, que actualmente, antes eran líderes políticos, ahora son influencers, y efectivamente son así. O sea, estamos hablando que son sostenedores de colegios, son hasta incluso académicos, o tienen un rol o tienen una red tremenda y al público con la cual se están involucrando le hablan. Cuando ellos escriben o firman una carta o están también más decididamente apareciendo o entregando volantes. El mejor de los casos es René Cortázar, que también es así. Estamos hablando que situaciones o personajes que están también a favor del rechazo, están también ahora tratando de decir que no, que bueno, eran DC, que se la jugaron por entero, por el no, en su época Ya, y todo, y oye, que ahora ya. no. Bueno, nos Entonces, daría un programa completo para desmentir esas jugadas por entero, porque no digamos que fueron los personajes que más arriesgaron sus privilegios, sus puestos de poder y su vida no, después de la democracia. Son los mayores beneficiados, no, los que más plata han ganado aprovechando esta misma constitución. Oye, pero para hacer como una pequeña, un pequeño quiebre, después de todo esto que ustedes han relatado, a mí hay una cosa que me preocupa así que viene para el futuro, y es que es este cambio de forma de hacer política, ¿verdad? La política que te instala la mentira, que te tira la cuña para el TikTok, así como su video corto, donde la persona lo va a escuchar. A mí me sorprende mucho que, por ejemplo, algunos estudiantes que toman partido por la opción del rechazo en el colegio, la única forma en que se informan es por TikTok, un video de 10 segundos, y con eso se quedan. Entonces es súper complejo plantear ahí un argumento, es súper complejo generar un diálogo cuando es como la herramienta de la inmediatez, donde queda la semilla, el inception, ¿verdad? Y ahí te falla quizás a veces la racionalidad de lo que queremos encontrar. Pero esa es la política que se viene en estos tiempos, que es la que tiene la escoba en otros países también. Pues, o sea, veamos el caso de Brasil con lo que se está viviendo, veamos cómo Trump hizo que se invadiera el Congreso, el Capitolio en Estados Unidos, porque instaló el fraude también como excusa. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? La convivencia, ¿qué pasa? Lo estábamos conversando, pero ¿realmente se daña o se va a poder convivir con mi colega que votó por el rechazo, por ejemplo? Si es que yo voté apruebo, independiente de lo que gane. ¿Es tan difícil llegar a un acuerdo de políticas comunes?
Yo creo que es un poco una crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que es el permanente deterioro y erosión consciente de los sistemas educativos medianamente críticos, digamos, ni siquiera digamos reflexivos o constructivistas, sino básicamente enseñarle a leer a los cabros, digamos. Los cabros ahora poco y nada leen. Cuando leen, leen mecánicamente, es decir, leen a partir de la lógica de la pregunta que viene después, que es una pregunta de alternativa. Yo tengo o he tenido alumnos en que no pueden partir leyendo o no pueden partir la lectura si no tienen un destacador en la mano, porque es la única forma que conocen de enfrentarse a un texto, ¿no? Identificar información para poder expresarla después en un test. No hay otra forma. Entonces, toda esa eliminación de la cultura cívica de los colegios, de la educación cívica, eliminación de economía, eliminación de filosofía que se ha intentado muchas veces. El último tijeretazo que le pegaron al currículum fue el tijeretazo en historia, ¿no? Y ese tijeretazo no es casualidad, no es casualidad ese tijeretazo, porque lo que hacen es decirte, no, pero si todo lo que veías desde séptimo a cuarto medio, ahora lo vas a ver desde séptimo a segundo medio. Lo que pasa es que redujimos el periodo, ¿no? Pero el punto irrelevante es que sacas historia como asignatura obligatoria en los últimos 2 años de la educación media, que son, para todos los que hemos hecho clase, los años en que los estudiantes realmente empiezan a desarrollar el sentido crítico, ¿cachai? En ese momento sacas la historia del siglo XX chileno y el siglo XX del mundo, se las sacas justo en el momento en que los estudiantes empiezan a buscar contra qué pelear, ¿no? O en qué lugar pararse en el mundo, ¿no? Entonces, es una cuestión bien relevante. Entonces, claro, partiendo por esa base de esta erosión consciente y sistemática del sistema educativo, hay ahí un problema que la gente va a tener que seguir tomando decisiones políticas, al menos bajo esta lógica representativa de cada 4 años. Entonces, va a darse permanentemente cada 4 años que va a haber un alza en esta nube como abrumadora de información contradictoria muchas veces, que pone a los chiquillos a tomar una decisión entre esto o esto otro, ¿no? Básicamente eso es. Entonces, claro, una plataforma como TikTok se presenta como súper productiva para eso, ¿no? 10 segundos en que tú planteas una idea a fuerza que no necesariamente tienes que demostrar, porque no alcanzaría ahí en 10 segundos, sino simplemente planteas una idea a fuerza, y como las redes sociales funcionan a partir del algoritmo, depende de en qué sector del algoritmo participe cada persona, que simplemente le va a ir mostrando lo que ya está convencido de que eso es lo que existe, eso es lo que es nomás. Entonces, ahí viene también lo que decís tú, que también se te presenta el tema de desde qué perspectiva se ve esta idea fuerza, ¿verdad? Que nuevamente vamos viendo que se repite, porque ya lo vimos con la elección presidencial o con el plebiscito antiguo de entrada, que es la lógica del bueno y el malo, ¿verdad? Que como que no hay más opciones. Entonces, si el país antes tenía como una paleta de colores de temas, ahora no, pues, ahora como que se te puso blanco y negro y tienes que elegir uno de esos dos. Entonces, también se ve ahí en la división o en estas agrupaciones que se fueron formando, que van por el plebiscito como apruebo o que van como rechazo, que estos grupos van a permanecer ahí porque también van a ser sus grupos de confort, son los que te están dando el espacio más adelante. Pero permanecer, es que ahí yo tengo mi duda, porque justamente esta cuestión tan mediática, tan de redes sociales, tan fluida, hace que las cosas no permanezcan, las cosas fluyen nomás. Hay que pensar que estos tipos te han dicho no es necesario votar a prueba, y después te han dicho no, sí, era necesario, ya nos dimos cuenta y lo vamos a hacer.
y después te dicen, no, es que en realidad hay que rechazar la nueva propuesta de nuevo, ¿cachai? Y entre medio te dijeron vota rechazo y después te dijeron elígeme como convencional. Y eso ha pasado en 2 años. Han tenido al menos 4, no digamos posturas distintas, absolutamente, pero al menos 4 matices de su postura en 4 años. ¿Sí? Y cada vez, en cada elección, salvo un grupo reducido de la población que se informa y trata de opinar, más que nada por una cuestión casi fetichista, el resto de la población es como que la discusión apareciera de nuevo, de la nada, y como que, de nuevo hay que elegir, mira, y, se posicionaron estos de este lado y estos de este lado, elijo lado de nuevo. Pero la cuestión, como que no hay una continuidad, eso me refería. Eso. Ya la sensación después del 18 de octubre hasta el día de hoy también son desde la salud mental, por un lado, que con la pandemia se acentuó mucho y es como una pandemia oculta, pasando también por la discusión política, por un lado con un presidente de la República que el mismo día del 18 de octubre fue a comer pizza, hasta el día de hoy que tenemos también coletazos de esos gestos políticos que fueron un cúmulo de cosas, desde el ramo de flores, desde levantarse más temprano para favorecer el pasaje del Transantiago y así un montón de otras cosas, pasando por hoy también la figura del presidente, la labor de los ministros, el concepto también que existe del presidencialismo. Hay una sensación de que con o sin plebiscito, en la sensación ambiente hay un dejo de que, claro, se intentaron hacer las cosas bien, pero llegó hasta por ahí nomás, cuando decían Chile despertó, pero te aseguro, la noche del plebiscito y los resultados van a hablar por sí solos, y yo, por un lado o por otro, si gana el rechazo, si gana el apruebo, hay ya una sensación de como de dulce y de agraz, yo diría que más de agraz, en el sentido de que la salida más la salida más diplomática o la salida política que se planteó en noviembre del año 2019 era precisamente este plebiscito, y terminó siendo un comedillo de situaciones adversas, o sea, para el chileno más tradicional o el chileno de pie, el tema de ver a constituyentes por un lado y de ver también el poder político por otro, esta ausencia de discusión política que existe actualmente en el Congreso, y figuras también que salen, o sea, reemplazamos a un Asbun, a un... ¿Qué otra figura más había? A un Alinco, que a lo mejor está todavía, pero los papeles son distintos. A un Florcita Motúa, los reemplazamos por un Kaiser, los reemplazamos por una reconvertida Pamela Giles que extraña verla en un rol político ya más de oposición que del sector del gobierno. Y así también, aparte de Kaiser, tenía a Gonzalo La Carrera, tenías también a Otuiti, tenía otras figuras más. Y tú dices, oye, ¿verdad? Bueno, Otuiti, ni me acordaba, sí, ni ha salido en la tele Otuiti. El otro día, ¿quiénes salieron? Las caras de Longton, doctora Cordero también. de Alessandri, y me falta uno que salió de Longton, Alessandri y otro más, que no me acuerdo de qué banca era. Pero claro, entonces, hay un montón de personajes nuevamente en el Congreso que están pasando piola, claro, porque el tema no es el Congreso en este momento, no son las leyes, pues, es el plebiscito, y se han encargado de hacernos ver el poder constituyente. Y claro, y hablan mucho de que si sale el rechazo, la nueva constitución o la redacción de un posible documento, una vía de salida que tiene que haber después del rechazo, va a quedar en manos del Parlamento. Estamos hablando que va a quedar en manos de George Hales Kaiser. Entonces, ese es el temor. Bueno, y Chalper también, por otro lado. Y así otro. Ese era el otro, Chalper. Cállese, Chalper.
no sé, pues tienes también, hay un descontento tremendo con la clase política a nivel general. Eh, lo de Yaitul es el mejor ejemplo, que a la larga el esfuerzo que tú hagas del gobierno que sea, como sea, son políticos. Y como son políticos, se los come la ambición electoral, se los comen un montón de características que hacen que a la larga también tengamos mayor distancia respecto a lo que corresponde al tema político, a lo que se hace. Yo una vez le dije al Álvaro, o quizás también Jorge a lo mejor me puede corregir con esta frase, pero yo creo que aquí estamos pagando años de ausencia de clases de educación cívica, entre otras materias. Estamos hablando como desde el sentido principal, para qué están los poderes del Estado, para que existe también la constitución de la República, o para que existen los distintos estamentos que forman parte de un país. ¿Por qué Estado se escribe con mayúsculas, la letra E, por ejemplo? ¿O cuál es la diferencia entre un gobierno y cuál es la diferencia entre un Estado? No sé, cosas así. La Y yo distinción pienso, nación, Estado, gobierno ha causado tal muchos cual. problemas. Entonces estamos pagando años de este vacío, de este problema. Sí. El mejor ejemplo, a mi punto de vista, es el 18 de octubre, desde el punto de vista también de la rabia y de lo que ocurre después de las manifestaciones, del estallido social, como le llaman. Otros le llaman el estallido delictual. Y así como que tienes también dos visiones y todo. A mí me ha tocado como atravesar en estas dos vertientes. Y veo también que hasta el día de hoy, bueno, va a llegar el plebiscito y después el día 5 de septiembre, no digamos que no va a cambiar nada. Sí, va a cambiar, y esperemos que cambie para bien, pero va a ser muy difícil la pista, sea cual sea la opción, el poder sentar bases para un verdadero diálogo. Estamos hablando de que ahí tú tenés que dejar los egos de lado, tú tenés que dejar el traje de Pikachu guardado, o quizás tenés que dejar el traje de, no sé, pues estoy hablando para los dos sectores, tenés que dejar el traje de Guaso. el traje de Guaso, claro. Claro, Hay gente que, pero o de dejar esos estereotipos forzados que hay, y efectivamente hacer un diálogo, un trabajo con la gente que efectivamente está involucrada o se siente afectada con estos temas. O sea, sabemos perfectamente que si gana el rechazo, las arbitrariedades que van a haber, porque hay proyectos de leyes que son inconstitucionales, van a seguir dándose. Oye, O ahí las acusaciones eso a al mí me Tribunal da miedo. Constitucional, A mí o la eso me da Contraloría también. bastante, me preocupa eso de lo que viene después cuando tengan que ver leyes, si es que gana el rechazo. Bueno, me- no sé, eso me deja bastante que gane el intranquilo. rechazo es lo mismo, cabrón, nomás. Pero por lo mismo, pero tenía un espaldarazo que te va a hacer que estos tipos que en estos momentos igual, me imagino yo, pues estoy suponiendo, antes de mandarse esos discursos medio incendiarios, lo piensan un poco, van a estar desatados. Van a estar desatados, van a sentirse con toda la autoridad de pasar máquina por encima de todo. Mira, yo estoy de acuerdo con Danilo en varios puntos y creo que también tenemos que ser como profesores aquí una pequeña autocrítica, más bien una gran autocrítica, que es que en cierta forma que no se haya podido llegar a la ciudadanía con una información más clara del punto de vista de que la persona que está escuchando como que entienda y sepa distinguir cuando hay algo que se le está tratando de imponer o se está engañando en el argumento, es desde la educación. La educación no ha logrado llegar de buena forma para que los estudiantes y las personas que ya salieron de los colegios pudieran comprender bien un texto, pudieran tener un hábito de lectura, pudieran tener quizás también los conceptos de educación cívica más claros, y eso por desgracia no lo logramos hacer porque también sabemos el motivo. O sea, la educación desde el 80 en adelante ha sido destruida de forma insistente y constante. Los gobiernos de Piñera no hubo muchas políticas para mejorar lo que fuera la educación, sino que más bien fueron para seguir perjudicando sobre todo lo que es la educación pública. Pero ahí creo que también nos queda a nosotros una tarea bastante fuerte para más adelante. Oye, les quería decir una cosita porque ya estamos llegando casi a la hora, estamos en el tiempo, vamos cerrando algunos temas y les quería plantear, ya que Danilo lo mencionó, ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes
con los dos episodios como más potentes que han sucedido esta semana, que fue primero la detención de Yaitul. ¿A qué sector afecta más? ¿Al apruebo, al rechazo? Porque salieron los dos como a tratar de ganar este punto de prensa, más encima echándose la culpa como de cosas similares, y después se empezó a cambiar la noticia de que parece que son del otro lado, aparecieron correos, aparecieron conversaciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde afecta más esta cuestión y cómo se puede aprovechar por parte de las dos opciones? Hay, bien. Por lo menos lo que yo pienso es que hay múltiples lecturas del mismo evento, ¿no? Porque para contarlo como una anécdota con mi papá, mi papá, que es un rechazista pero consumado, me habló por WhatsApp apenas cayó Yaitul y me dijo, evidentemente se entregó Yaitul en concordancia con el gobierno para que soltarlo después de que gane la prueba. Esa era su lectura inmediatamente. Yo por mi lado inmediatamente pensé justamente lo contrario. Dije, evidentemente la policía de investigaciones está del lado del rechazo y lo que hace es pescar a Yaitul para hacerle un gol al gobierno, porque el gobierno no tenía idea de lo que estaba pasando hasta que ya el tipo lo tenían encadenado, lo tenían esposado. Entonces hay diferentes lecturas de lo que podría significar el hecho de que a Yaitul lo metan, lo tomen detenido, ¿no? Tuvo repercusiones que fueron más en pos del rechazo, que en pos del apruebo, ¿sí? Y me parece a mí que tienen que ver con el mal manejo político que se hizo del evento. Porque lo que pasó fue, bueno, Yaitul cae detenido Yaitul, y lo que tenía que salir a decir el gobierno, independiente de lo que diga la derecha y Rojo Edwards tratando de sacarle punta al lápiz del rechazo, diciendo que con la ridiculez de que lo juzgaría una machi si es que estuviera la nueva constitución por la justicia diferenciada, cuestión que es una mentira y una estupidez. Sin embargo, el gobierno me parece a mí que se curó en sacar a la ministra y se hizo un autogol, digamos, agrandó el gol que le podrían haber tratado de marcar, porque en definitiva lo que me parece a mí tendrían que haber dicho es, bueno, el Ministerio Público y las policías actuando como entes autónomos que son, o las policías no son autónomas, pero se entiende, independientes, pueden actuar a partir de órdenes que están archivadas, ¿no? Que estaban de hace tiempo funcionando, y bueno, y cayó y nadie está por sobre la ley, y el tipo dijo lo que dijo y ha hecho lo que ha hecho, o se tiene que demostrar si lo hizo o no lo hizo, y en eso estamos, digamos. Pero salen estos correos, esta filtración desde la PDI, e inmediatamente el gobierno lo que hace es sacarle el piso a esta pobre galla que había tratado de comunicarse con Yaitul, cuando me parece a mí que la lectura o la interpretación que tendría que darse a esa llamada es, bueno, los ingleses conversaban con el IRA cuando los del IRA explotaban autos, digamos. Los españoles hablaban con la ETA cuando la ETA mataba gente, digamos. Los sudafricanos negros hablaban con los sudafricanos blancos cuando estaban siendo discriminados, digamos. Si es una cuestión de que hay un punto en que para llegar a un acuerdo, en un disenso, en un conflicto político, tenéis que conversar con un weón que tiene una pistola en la mesa, digamos, ¿sí? Y entonces me parece que esa era la lectura que tendrían que haber dado y la explicación que tendrían que haber dado, y haber defendido un poquito más a la ministra, porque lo que hicieron fue agrandar la ola de lo que podría haber sido simplemente las instituciones funcionando, para decirlo en la jerga laguista, ¿sí? Decir, oye, pero si aquí las instituciones están funcionando, dice, oye, pero ¿cómo ustedes se comunican con un terrorista? Bueno, ¿y cómo queréis que solucione el problema con un terrorista si no hablo con el terrorista? Claro, por telequinesis. Sí, hubiera sido lo más lógico. Creo que bastantes personas lo pensaron antes de que saliera el comunicado, pero nunca estaban todos hablando, todos dando la opinión, pero no salía el comunicado. Nunca salió ese punto, sí. Así es. ¿Y tú, Danilo?
¿Cómo ves ese puntito? Ese cisne negro. Oye, estáis escuchando mucho a Copano, te caché. Me encanta. Es como también mi terapia ante la ansiedad que existe durante este tiempo. Y puta que ha servido, porque el Loyaitul considero que es un balazo a los pies del gobierno. Por ende, al gobierno se le asocia a la opción de la prueba. Y yo siento que ellos son como los afectados directos. Estamos hablando de que el rechazo puede hacer leña del árbol caído y hasta incluso citar o retuitear las conversaciones, en especial la parte más épica del diálogo, no lo vamos a reproducir, sí, pero oye, no opiní, ¿cachai? ¿Qué opináis? No opiní. El, considero que aquí hay un error no forzado del gobierno, más que no forzado, es un error tremendo respecto a la conducción que hay y de la voluntad de diálogo que tiene que haber con la Araucanía como tal. Estamos hablando de que la derecha, particularmente Felipe Cast, es el líder de andar invitando a Boric a la Araucanía. Y Boric prácticamente se ha paseado por todo el sector sur del país, menos por la Araucanía. Entonces, hay un tema que no, o no saben enfrentar o están esperando un momento, un clímax que se va a dar después del plebiscito. Pero sí, hay un tema ahí pendiente que tiene que ver con la conducción política. Hay un dejo, no sé, desde el punto de vista también de quienes están a la cabeza de los gobiernos, perdón, de las carteras, de los ministerios. Lo que pasó con Yanet Vega para mí es como un error tremendamente evitable de haber, porque esto se filtró a la prensa precisamente porque están pinchando las llamadas de Yaitul. Si no hubiese sido por eso, no sabríamos si es que existen otro tipo de estrategias que se están dando hasta el día de hoy. O sea, yo no iría a hablar, yo buscaría otro tipo de gestos directamente en función también de llegar a las comunidades indígenas, no solamente a la que hay dentro de un solo sector. Son sabrosas las llamadas, son sabrosos también el diálogo que hay, no sé, Gamba.cl es como, fue muy gráfico en poder ejemplificar lo que ocurría con este tema, pero y también la visión del ñuñoísmo, que ha llegado también a niveles estratosféricos, pero considero que aquí hay un tema que se debe también analizar más de profundidad y tener un cambio de gabinete urgente, si es necesario dar vuelta al tablero. Y yo creo que esta semana puede haber alguna novedad con eso. Si existe una inteligencia política de poder diagnosticar a tiempo, y estamos hablando de una semana, estamos grabando este episodio justamente la noche de un sábado en la que faltan 8 días. Si existe la posibilidad de que el presidente convoque y haga un enroque de ministerios, saque a un par de ministros, los reubique en otro lugar y ponga a alguien de peso en determinados sectores de determinados ministerios, puede que exista también un clima a lo mejor que juegue a favor de esta bomba que detonó y que sirva como para callar las críticas. La única persona a quien yo veo que está callando críticas es precisamente la vocera de gobierno, pero falta también la voluntad política. Estamos hablando de que están trabajando los ministerios y se nota que están haciendo también una mirada o un reenfoque, pero detonó la olla a presión en una cocina que no estaba adecuadamente preparada para eso. Ministerio de Desarrollo Social también, una ministra que Había también forma de justificar este tipo de cosas, había forma de justificar la llamada. Es raro. Quiero destacar lo que decías tú, porque si alguien se ha puesto la 10 en este gobierno ha sido la Camila Vallejos. Creo que es la que mejor se ha desempeñado en el cargo y ha demostrado ser una política que está en otro nivel en estos momentos, comparando con otros, bueno, con otros que están bastante bajos en todo lo que es ser político en este país. Disculpa, Danilo, no te quería cortar tan abrupto, pero
para poder ir cerrando las ideas, me gustaría que dieran sus perspectivas de lo que va a pasar al final. Sé que las dimos al principio, pero como ir cerrando ya, dar una conclusión y dejarlos también invitados para el programa que grabemos ya después del plebiscito. No sé cuándo, pero después del plebiscito. Durante esa semana ahí veremos cuándo se pueda. Llorando o festejando o viendo qué se viene, porque Bueno, yo creo que las noticias después del... ¿Cuántos conteos pueden ser después del tercero o cuarto? Ya se va a saber más o menos un sí, po, 9 de la noche, 8:30 de la 9, noche. sí, horario prime, ¿verdad? Está todo diseñado. Porque no es, son dos opciones. Sí, pues debería ser Ese rápido. conteo es rápido. Debería ser rápido. Eh, Mira, y destacar, oye, bueno, y poner también la digo, pregunta porque también me parece muy raro que se le haya aceptado la renuncia a la ministra, siendo que no era tan complicado justificar el tema. Yo creo que va a haber y cambio de aguantar un ministerio. poquito. Y aguantar un poquito. Si eso también, o sea, uno puede tener muchas diferencias en términos de contenido e incluso en términos de forma con algunos políticos de la concertación, pero eh, bueno, hay que salir a poner la cara también de repente, ¿no? Y aguantar los combos, pues, no inmediatamente tirarse Mm, al suelo. Pero bueno, claro. respecto de la última pregunta, lo que yo lo conversábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Yo, si me preguntaba ya hace un mes, estaba como permanentemente, muy, absolutamente convencido de que el apruebo ganaba y ganaba, yo suponía por un arriba, por un 60%, más o menos, digamos, 60-40, y yo pensaría que un poquito más. Hasta hace como un mes pensaba eso. Pero viendo, como decía el Danilo, todos los errores no forzados que hemos visto de lado y lado, pero los que yo más resiento son los del lado que me considero que me representa, digamos, la opción que yo defiendo. Eh, Me duelen más y los considero más, me parece, porque del lado del rechazo han habido muchos errores también. Han habido y esta cuestión de que cada uno de los testimonios que sale en la franja son actuados, falsos, medias verdades o derechamente de mal gusto, ¿no? Como el rechazo por amor, que también era una media verdad o una falsedad, si había una demanda y todo el asunto. Pero por el lado del apruebo, me parece que han habido tantos errores. Y lo que pasó ahora imagínate que se puso como trending topic ahora, después de lo de No, Valparaíso, se puso está, como trending topic. está que arde el Cagamos, asunto, sí. cagamos, cagamos. Desde la prueba se puso trending topic, cagamos por la estupidez que hicieron. Ya salió Char para pedir disculpas, pero no están pudiendo contener eso, digamos. Y Yo se no veo, agarró con los organizadores más encima. que, Juan, yo no veo otra solución de que le manden a alguien a tomar preso a ese gallo y que Claro. diga no por Acciones legales. acciones legales porque le faltó el respeto a la bandera y que la pase mal toda esta semana el buen, por huevo, si se la ganó. Pero claro, en términos de perspectiva, yo creo que va a ganar el apruebo, pero va a ganar por poco. Y eso va a significar una serie de discursividades súper virulentas desde la gente minoritaria, pero gente al fin que va a decir, no, nosotros no aceptamos, nos declaramos en rebeldía o lo que fuere, en resistencia, incluso podrían hacer escaramuzas de orden armado, algún cabeza de pistola por ahí. No creo que prospere mucho más allá, pero que puede pasar algo como eso. Eh, a la gente que va a tratar de aportillar para en 6 meses más, un año más, decirte, viste, te dijimos que no iba a funcionar, digamos, que es básicamente lo que va a hacer todas las personas que tienen representación política de elección popular, que están por el rechazo. Ahí habría que hacer todo un trabajo político de joyería en el que, claro, la Camila Vallejo y el Giorgio Jackson tendría que ponerse las pilas, pero la Camila Vallejo tendría que jugar un rol súper importante ahí en cobrarle la palabra a todos esos que han dicho que rechazan, pero rechazan para instalar una nueva constitución, ¿no? O sea, si alguien rechazaba para de todas maneras cambiar la constitución del 80,
por supuesto que si su opción pierde, lo mínimo que se le puede exigir como deber político ético es que actúe en concordancia, y perdió y tiene que seguir aportando al país desde un sentido común, desde una mirada común, independiente de que su opción no ganó. Y eso habría que coordinarlo para el futuro, digamos. Pero claro, no veo una victoria como ustedes, por lo que lo escuché, tampoco veo una victoria demasiado holgada de la prueba. Y después de esto, yo creo que se ajustan más los. Se ajustó más, yo creo. Ahora, por Dios. Era una cosa que no sé si la alcancé a desarrollar, pero creo que estas cosas causan un impacto, ¿verdad? También generan impacto en la opinión pública, pero a esta altura creo que es complejo que cambie a alguien de opción si ya la tiene tomada. Lo que sí son los indecisos. Estas cuestiones son apoyo para que una persona que no sabía qué votar en estos momentos esté tomando una decisión quizás para una u otra opción. Pero también quiero que quede claro que tenemos que tener ojo con las redes. Las redes sí son importantes en estos tiempos, pero tampoco son tan masivas en este país. En el sentido de que, claro, podemos, no sé si más de 5 millones de personas de las 20 que somos manejan redes sociales constantemente. Pero sí, pues, los balazos en la pata aquí son complejos, y quería solo ahí hacer un énfasis para que tengamos precaución de algo que tú dijiste, Jorge, que no lo había pensado hasta el momento, pero estamos hablando de procesos constitucionales. Entonces la intervención de Fuerzas Armadas cuando se habla de constitución a veces es real. Es real. El respetar una constitución que se está implantando, o la constitución que tiene que seguir, y que van a haber opiniones y personas que van a estar dando quizás ahí a conocer sus opciones que van en contra de una u otra, puede ser complejo. Entonces hay que tener quizás un poco de ojo. No nos pongamos en esa parte, pero puede ser. Y ahora, sí, como decía Danilo, voy a tener más miedo, como decía el otro tipo ahí, que le daba miedo lo que nos decía en las constituciones. Danilo, te paso el micrófono. Mira, yo creo que estamos frente a un escenario que puede ser muy parecido a lo del Brexit o a lo de Colombia, al plebiscito de Colombia, en el que el referéndum, por mucho que había también optimismo y todo, se cambió de un momento a otro. E hizo repensar también los acuerdos, o quizás lo de Brexit, que es como lo más icónico, que hasta el día de hoy también como hay un análisis si es que es favorable o no es favorable que saliera de la Unión Europea. En Chile, en torno a esto actualmente, y yo creo que para evitar también esta crisis social que pueda avecinarse en torno a un eventual triunfo del rechazo, o bien también pensándolo también en ambos pasajes, la mejor salida que podría existir en torno a esto, en primer lugar, sería que Sebastián Piñera no diga nada. Y que por otro lado, quienes están también a favor de esto, o quienes están también a favor de una opción u otra, el día 5 o el día ya a la hora después de haber sabido los resultados, hagan una señal. Esto no se trata de que con esto se apaciguan las aguas, pero sí puede ayudar bastante a poder también, al igual que lo de la bandera y al igual que otro tipo de gestos, el tener quizás una preocupación que a lo mejor ya no se hizo, pero sería muy bueno que a la larga la clase política en sí, con todos los actores que tengamos adelante, con todos los que ya hemos mencionado desde un lado y otro, también tengan esta voluntad de que puedan también hablar de que ya hemos entendido, hemos aprendido, y vamos a trabajar juntos en torno a una nueva constitución o a un nuevo referéndum, porque no es menor también que el presidente ya haya anticipado de que si triunfa la opción del rechazo, va a haber un nuevo proceso constituyente. Entonces hay que pensar también en este qué es lo que se viene por delante, pero por otro lado también ver que
el efecto colateral que existe respecto a las decisiones políticas tiene que ser también de cara a la gente, y actualmente falta eso. Estamos viendo solamente acciones propias del mundo de las artes o propias de intelectuales, cartas firmadas, no sé, ¿para qué hablar de las carmelitas descalzas? O las carmelitas históricas de las descalzas, ¿sí? Las que están federadas, que un lío muy, muy interesante, pero también da cuenta de que hay una mirada entre grupos, pero no estamos hablando respecto como a lo que ocurrirá después de si triunfa una opción u otra, qué es lo que viene. Por otro lado, también es el tema político, o no más allá del político, la estrategia que ya, bueno, se abordó acá, la estrategia trampista, que en este caso es como criticar al CERVEL, algo que hace pocos días atrás tuvo a Gonzalo de la Carrera prácticamente siendo vapuleado por distintos sectores, hasta incluso relucieron cosas como el ámbito personal de él, en torno también a que los muertos van a votar. Entonces, sentar dudas, instalar dudas en torno a esto, da cuenta de que quieren también manchar este proceso, o que existe también un afán de poder boicotear todo. Y a la larga también esta sensación como de incertidumbre, o qué va a ocurrir con los comercios, qué va a ocurrir con mi casa, qué va a ocurrir con mi vida después del día 5, es algo que si uno no tiene como la información por delante, o la claridad o la lucidez por último de haber leído el texto, o de al menos tener la preocupación de poder conversar con altura de miras como lo hacemos nosotros en torno a esto, se nos va a ir a las pailas todo esto. Estamos hablando de que en sí el proceso constituyente, claro, culmina el día 5 con, o sea, el día 4 con las elecciones, pero después estamos pensando que hay una búsqueda de un mejor país, de una casa común, sea como sea, pero hay un tema que a nivel político y a nivel de comunicación falta mucho. Yo vi una vez una campaña, y con esto cierro, vi una campaña una vez electoral de dos candidatos a la presidencia, creo que esto fue en el Reino Unido, no estoy muy seguro si fue en el Reino Unido o fue en otro país de las Europas, en el que el candidato de un bloque político, el último día de su franja electoral, estamos hablando del último día de su franja electoral a nivel de masividad, de televisión y todo, hizo un crossover, o prácticamente hicieron una franja en conjunto con el otro candidato del otro sector político, dando cuenta de que si tú escoges esta opción u otra opción, el país no se va a dividir, y vamos a trabajar juntos, y es una muestra implícita de apoyo que va a haber, y no es como de colusión, no es un tema que es como lo que siempre critican, sino que es también una preocupación de que estamos hablando de por el bien de ustedes. Tenemos este sistema y tenemos este proceso, y queremos que sea quien gane, al menos reconocemos la derrota, o reconoceremos y también trabajaremos por ayudarle y todo. Es una cosa que estamos a años luz de verla en nuestro país, o particularmente en la región. Estamos hablando que en Latinoamérica, Chile en estos momentos está viviendo su propio proceso, pero no vamos a mirar a Argentina. En estos momentos prácticamente ya tenemos a una vicepresidenta que fue presidenta, y que lo equivalente a los años de gobernanza parece que la van a condenar a la cárcel. En Perú también lo mismo, que hasta incluso medio gabinete está renovándose, y uno no conoce a los ministros en este caso de Perú, o del presidente también, que lo cambian, o que se escapa, o que le pasa algo, o que lo pillan infragante en algo, no sé. Estamos hablando, el más estable paradojalmente es Bolivia, con todo lo que tengan y con todo lo que critiquen y todo, es como lo más cercano a la estabilidad que hay, y Chile. Estamos hablando de la región, bueno, aparte de Uruguay, que Uruguay es literalmente uno así, y así otros países más que están también. Brasil con Bolsonaro, no sé cómo va a quedar después el proceso de reelección, y con todo lo que está ocurriendo con Lula también, que está a pasos agitados, y que ya está prácticamente oleado y sacramentado como el candidato que va a competir a Bolsonaro. Entonces tú te das cuenta que a nivel latinoamericano, a nivel de región, el proceso que vive Chile entre los mismos actores quienes forman parte de este proceso, lamentablemente, para un lado y para otro,
las señales o las comunicaciones que se han dado no han sido las mejores como para hablar de un proceso que nos va a llevar a algo más grande, sino que ha sido como muy, muy de comedillo, y esa incertidumbre, me temo, si no se trabaja, puede generar una repercusión tremenda a largo plazo. Y entonces yo considero que lo que ocurra en la noche del próximo domingo va a ser crucial si se tiene en cuenta, por ejemplo, se valora que una opción diga y reconocemos y todo, y perfecto, tratemos de disponernos y tenemos nuestros actores políticos dispuestos a poder conversar, a poder, no sé, hacer un traspaso, no sé, por los senadores son como los que tienen literalmente ya la pega con los días contados, así que triunfa la nueva constitución. eh, Moreira también, por ejemplo, el mejor caso, o Parisi, que ya no sabe por tirar candidato, no sé, cosas así, y tú dices, bueno, ¿qué va a ocurrir después de esto? Y ahí la discusión a largo plazo tiene que ir precisamente como ya les he dicho anteriormente, hay un tema que si no se hace pensando en la gente que vive en otros lugares, aparte de Santiago, y también teniendo las realidades, yo creo que va a ser muy difícil avanzar. Por eso es necesario hacer un trabajo a largo plazo. Y a lo mejor ahí desde el punto educativo también, ustedes que están en aulas y que conocen las realidades y como ustedes también cuentan, hay mucha gente que vota rechazo no por un tema que hayan leído o no hayan leído la nueva constitución, votan rechazo porque a lo mejor les cayó mal tal persona, o porque no les gusta o les disgusta, no sé, o aprueban porque están convencidos de que esto va a valer la pena, y no sé, hay un montón de relatos que se convergen, pero es el mejor espacio, el ámbito educativo, como para poder seguir sentando esta base más de fraternidad a nivel de país. Así que eso pues, no quiero dar más la lata. Eso, o sea, esto no es el fin de un proceso, es el principio, pase lo que pase. Hay que tomar decisiones, hay que seguir trabajando en pos de algo que sea más grande y que nos beneficie a todos. Bueno, chiquillos, muchas gracias. Estuvo bien entretenida la conversación. Agradezco que hayan estado y nos vemos en una próxima oportunidad. Así que descansen y gracias por la disposición y por sus grandes comentarios y su compañía. Así que nos estamos viendo. Adiós. Chao, que Chau, estén chau. bien. Chao.